Listo. Listo, ya estamos grabando. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión del guión técnico audiovisual. Esta es la continuación del guión literario, que fue el que vimos el viernes pasado. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Una vez tengan el guión literario hecho ya, entonces con cada una de sus escenas y sus secuencias, entonces luego siguen con el guión técnico, que ya es el tratamiento de las escenas. Entonces vamos a iniciar la sesión. Entonces la agenda de la sesión es saludo de bienvenida, desarrollo de la sesión, preguntas y despedidas. Entonces, la sesión está, la vamos a realizar el instructor Álvaro Cortés y yo, Gloria Cortés, para ustedes. Entonces, pues muchas gracias por haber venido, le damos la bienvenida y esperamos que ustedes aprovechen esta sesión y nos hagan todas las preguntas correspondientes, que entre los dos con el instructor Álvaro se las vamos a responder. Ahora el saludo del instructor Álvaro Cortés. Por favor, instructor Álvaro, lo escuchamos. Gracias, profe. Muchachos, muy buenas noches. Muchas gracias por la asistencia a esta sesión. Como muy bien les dijo la profe, la idea en esta sesión, pues, obviamente ir avanzando en estas temáticas que son bastante interesantes. Son parte del eje fundamental del desarrollo de contenidos audiovisuales. Y precisamente por lo mismo, pues obviamente queremos darle los mejores conceptos, los mayores conceptos y obviamente abiertos a cualquier inquietud que ustedes tengan. Bienvenidos a la sesión. Muchas gracias. Todos desplieguen velas ahora. ¿Se fue el audio? Ay, qué pena, les estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, una vez que el instructor Álvaro ya nos dio su saludo, entonces voy a ir a explicar lo que es la actividad en la plataforma y los materiales. Entonces, voy a compartirles la pantalla otra. Ay, espérenme un segundito. Entonces, estamos acá. Listo, voy a compartir la pantalla nuevamente. Listo, ya estamos. ¿Están viendo la plataforma? ¿Alguien que me responda? Sí, señora. Sí, bueno, estamos bien. Entonces vamos a contenidos del curso. En proyecto, aquí en la fase de planeación, en la actividad de proyecto 4, aquí está la guía. Entonces aquí en la guía vamos y nosotros podemos ir a explorar la guía donde están las indicaciones de lo que es la evidencia y la actividad. Entonces ustedes van y revisan la guía. Ya la primera parte ustedes la conocen porque supongo que ya leyeron todo esto. Es importante que lo lean y sepan qué dice ahí. Luego van y revisan cada una de las actividades. Aquí está la evidencia 1, que ya esa ustedes les dieron la sesión. Y aquí está la evidencia 2, que como teníamos invitada a Gina González, no le dimos el recorrido. Sin embargo, ella les colocó todo lo que tenían que ustedes desarrollar en la sesión. Perdón, en la evidencia, y ya hoy estamos aquí en la AP4, un problemita y faltó la AP, no, en la actividad de proyecto 4,
en la actividad de aprendizaje 8, en la evidencia 3, en el guión técnico audiovisual. Entonces aquí estamos, está el resultado de aprendizaje, que es montar la secuencia de acuerdo con las especificaciones del proyecto multimedia. Una vez revisado y aprobado el guión literario audiovisual del proyecto, es tiempo de elaborar el guión técnico audiovisual, que es una herramienta muy útil a la hora de establecer un orden claro sobre la conformación de los diferentes elementos y componentes del proyecto. Este lo deben realizar por grupos de trabajo, por GAES, y deben realizar las siguientes actividades. Esto es estudiar el material de formación de la actividad proyecto 3, guión técnico y literario, y revisar las grabaciones de la sesión del guión técnico audiovisual, que es la que vamos a hacer hoy, que es la que estamos haciendo hoy. Elaborar el guión técnico acorde con el proyecto audiovisual propuesto por el GAES a través de la plataforma. Recordemos que en el guión literario, ¿qué fue lo que dijimos que tocaba hacer? ¿De qué se trataba el video? ¿Se acuerdan? De una píldora en el guión literario se dijo que era una píldora informativa, ¿cierto? Entonces, ustedes van a hacer ese guión técnico de esa píldora informativa. Entonces, escriban el nombre y desarrollen el guión técnico audiovisual y tengan en cuenta los siguientes elementos. La segmentación de la obra, que son en secuencias, escenas y planos. Las anotaciones, entonces, imagen o video, especificaciones referidas a la iluminación o cualquier otro elemento importante que sirva para construir la ambientación adecuada de la misma, los audios, pues los diálogos, la música ambiental, los efectos de sonido, entre otros. Y tener en cuenta la naturaleza del proyecto para organizar los elementos y poder presentarlos de manera adecuada en la evidencia. Utilice jerarquías de texto y o tablas para darle orden a su presentación. Y ya pues esto es lo que siempre va acompañado, que en todos lo que tienen que ustedes presentar, pues es la forma de presentación, que pues el archivo de Word o PDF en contenido máximo de 3 hojas, ajustada a las normas. Este contenido máximo de 3 hojas, si ustedes se pasan en este guión técnico, ustedes muy posiblemente se van a pasar porque lo van a hacer en una tabla. Entonces, no importa que se pasen de las 3 hojas, eso ustedes ya lo saben. Y debe tener la siguiente estructura: portada, introducción, desarrollo de los temas, o sea, de las escenas, la conclusión y la bibliografía. Realizar la consulta adicional con el material complementario de la biblioteca SENA u otras fuentes de internet en caso de requerir mayor información para desarrollar la actividad. Y aquí se va a juntar el documento elaborado en formato Word a través del enlace creado para ello, la fase de planeación, actividad proyecto 4, diseños elementos en la AP4 a A8, evidencia 3, guión técnico audiovisual. Eso es lo que está en la guía. Entonces vamos a mirar qué material. Ahí dice que se deben consultar de la actividad de proyecto 3 lo que es el guión técnico y literario. Pero entonces nosotros ¿qué hicimos? También se lo pasamos acá. Entonces, mire, acá no tienen que ir a la actividad de proyecto 3, sino acá está material de formación, guión literario y técnico, que se lo pasamos para que ustedes lo tengan muy, muy, muy cerquita y lo puedan volver a revisar. Cada uno. Ustedes ya saben que entran por aquí para el material descargable y aquí para el material multimedia. Para lo que es el material multimedia. De la misma, pues donde está la misma información que en el material descargable. Otra cosa que nosotros le hicimos, que se va a ver diferente porque ahí hicimos o sea, nosotros cogimos lo que estaba en el material de diseño y les trajimos la parte de la descripción de escenas y lo dejamos acá, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a encontrar esto, que ya es la parte de la descripción de escenas. Se los trajimos para que ustedes sea mucho más fácil. Y aquí están lo que son los planos,
Están los movimientos de cámara, los tiempos cinematográficos, porque ustedes aquí, a diferencia de lo que es de lo que fue en las fotografías, ustedes solo vieron, ustedes hacían las tomas eran estáticas. Entonces acá ustedes ya van a tener que hacer es videos y hacer las tomas de los videos, y esos videos pues ustedes van a tener que editarlos, no van a poder sacar un video completo, sino lo van a tener que hacer por fragmentos de video, y así mismo ustedes pueden ir creando, pues van a creando su audiovisual. Entonces aquí les dejamos todo lo que ustedes necesitan. Aquí están los tiempos cinematográficos, está todo. Todo, está la ley de tercios, está la ubicación de elementos en el plano, lo de la cámara, está todo. Que esta información ustedes ya sabían, ya la habían visto porque estaba en los elementos de diseño, esto estaba en la fase de análisis, en la actividad de proyecto 1, esa información, y se las trajimos acá para que la tengan muy cerquita. ¿Sí les gusta que se la hayamos traído más cerca para ustedes? Alguien que me diga. Bueno, y aquí está. Sí, señora, sí nos gusta. ¿Sí les gustó? Sí, profe. Pues ahí hicimos porque pues como tenía todo el material, entonces no le podíamos traer el material multimedia, solo el pedacito descargable para que a ustedes le quede más fácil. Y aquí está donde suben la evidencia. Donde suben la evidencia, aquí ustedes suben la evidencia. Ahí la suben una vez que la tengan, usted ya sabe. ¿Listo? Bueno, eso era todo lo referente a lo que es el recorrido en la plataforma. Ahora vamos a seguir. Bueno, ahí dice que ustedes pueden ir a buscar el material en algunos recursos en la biblioteca virtual. El tema de hoy se lo vamos a ustedes a orientar con base en un libro que se encuentra en la biblioteca virtual, en la base de datos de el libro. ¿Sí han explorado esa base de datos? Me imagino que sí, porque a ustedes se les dio una sesión en línea de la biblioteca virtual para que busquen información ahí y les dijeron cómo se hacía. Bueno, ese libro se llama El aprendizaje del guión audiovisual, fundamentos, metodologías y técnicas. El autor es Perona Alberto Mario, la editorial es Brujas, y vamos a, la base de esta sesión va a ser el capítulo 3. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es el guión técnico? Pues el guión técnico es una estructuración previa de los recursos audiovisuales puestos al servicio del propósito narrativo. Es la fase terminal, o sea, lo último del proceso de escritura del guión, porque ya viene después de viene el guión gráfico. Ustedes aquí es diferente al guión literario, porque en el guión literario dicen qué ocurre en cada escena. Aquí van a decir cuáles son las partes técnicas de esa escena, o sea, cuáles son los planos, las angulaciones, en fin, todo eso. ¿Sí? Entonces, los temas que vamos a relacionar en el guión técnico audiovisual son el concepto, la finalidad, la estructuración y las formas de redacción. Entonces, vamos a ver el concepto. Entonces,
Según Michael Chon, el guión técnico es la continuidad dialogada, enriquecida con todas las indicaciones para el rodaje y la puesta en escena, donde es como una lista de los tamaños de los planos, los ángulos de toma o angulaciones, los movimientos de cámara, los movimientos ópticos, los tiempos cinematográficos y los objetos utilizados. Nosotros ya sabemos cuáles son los tamaños de los planos. Entonces, por favor, alguien que me diga cuáles son. De pronto, Álvaro, si me ayuda a mirar lo que es el chat para ver si allí también participa. Entonces, ¿cuáles son los tamaños de los planos? Listo, profe. Eso ya nos lo dijo Gina. Ella nos dio una sesión de lo que fue captura con un propósito, nos dijo los planos y las angulaciones. Profe, estamos hablando de lo que es el plano general, el plano americano, bueno, todos estos que tienen que ver con el primerísimo plano, primer plano, todos estos. Exacto, porque es que nosotros no solo se utilizan para las fotografías estáticas, como son cuando uno toma una fotografía y ya, ¿sí? Sino estos planos se utilizan también para el lenguaje audiovisual en lo que es las imágenes en movimiento, que son los videos o audiovisuales que llamamos, ¿cierto? Entonces son exactamente primer plano, plano corto, medio, largo, primerísimo primer plano, plano detalle, plano americano, todos los que ustedes dijeron, los que dijeron y entre otros, ¿cierto? Porque hay otros que se utilizan en el cine como son el plano escorzo, bueno, se utilizan muchos más planos que vale la pena explorar esa información para lo que es el lenguaje audiovisual. Entonces, ustedes ahí, de esa forma, ustedes van a enriquecer su audiovisual y van a mostrar las emociones, porque eso es lo que pretende es mostrar las emociones. Otro de lo que nos hablaron y que nosotros ya sabemos cuáles son los ángulos de toma o angulaciones. ¿Quién me cuenta cuáles son las angulaciones? O ángulos de toma. Profe, picada contra picada y se me olvidó el otro. Picado contra picado. Cenital. Cenital y hay uno que se llama nadir. Nadir. Y el normal, porque ese también se toma, la angulación normal, que es la que está enfrente del que está tomando de la cámara, ¿no? No se mueve la cámara en ningún ángulo, es directo. Listo. Y están también los movimientos de cámara. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta para hacer el guión audiovisual. ¿Cuáles serán los movimientos de cámara? ¿Alguien sabe? Estos movimientos de cámara son, se llaman panorámicas, traveling, grúas. Entonces, ¿estos qué pasan? Las panorámicas, pues nosotros ya sabemos más o menos cómo es una panorámica, que se toman como, se va a tomar todo lo que es la información. Y el traveling, ¿qué es? El traveling es ir detrás de lo que, el traveling es ir detrás del actor para mirar cuáles son sus emociones, si se va hacia adelante, hacia atrás, la grúa también, la grúa toma es en un eje. De pronto ustedes han visto por televisión que alguien que está ahí, que lo llevan para adelante y para atrás como en una grúa, como en un carrito, eso es así, y ellos con la cámara que no mueven la cámara, alguien los mueve. Entonces así se van tomando acercamientos, se va alejando, se va yendo detrás del personaje. Esto es para que darle más realismo a las escenas y no que se quede la persona bien lejos y los actores se muevan. No, la cámara se va moviendo detrás de los actores. Y pues esto es básicamente para mirar tanto las elevaciones como hacia atrás, hacia adelante.
También las grúas toman hacen las tomas, las grúas hacen las tomas desde arriba para sus compañeros están que me escriben para que no han entrado. Entonces, las grúas toman desde arriba, toman las escenas para que se vean se vean bien qué están haciendo los actores. Entonces, eso es todo, esos son aparatos y técnicas que se usan para darle más realismo a las escenas, a lo que se quiere mostrar, para que se muestren más las emociones. Los movimientos ópticos, ¿sí saben cuáles son los movimientos ópticos? Eso sí lo saben. ¿Alguien lo sabe? Son hacer zoom, acercar y alejar. Y los tiempos cinematográficos, que es cuando nosotros miramos cuando hay cortes de una escena a otra, entonces hay un corte, o hay un fundido, o hay un encadenado, o un barrido, o un desenfoque, o una cortinilla. Eso es para pasar de una escena a otra. Y los objetos utilizados, que son los focales, como son filtros, a veces filtros de colores, que se quieren darle como más, darle como unas emociones a la escena. De pronto si se le toman los tonos azules, entonces la escena se ve mucho más entristecida. De pronto para una escena de pasión se toman unos filtros con un leve rojo, entonces, o sea, sí, como darle más enfoque a lo que está pasando en esa escena y pues a tratar de darle que los que están viendo ese audiovisual sientan esas emociones de lo que está pasando en cada una de las escenas. En cuanto a cómo deben ir los planos en el guión técnico, pues deben de estar descritos en orden y numerados. Listo, vamos por la finalidad. Entonces, en cuanto a la finalidad, es la representación por escrito de lo que se forma definitivamente del relato audiovisual. O sea, eso es como la forma como se describe el relato audiovisual y puede responder a algunos de los siguientes propósitos, que son narrativos, estéticos y de producción. Los narrativos es como para encontrar la expresión más adecuada, va en un orden cuando como así mismo en el audiovisual se narra como hay una secuencia narrativa donde se está narrando desde un inicio hasta un final, qué pasa, ¿sí? ¿Qué pasa en ese audiovisual? Entonces va como un orden lógico, como que se percibe ese orden en esa escena, como cuando se habla de lo que pasa en la vida de una persona. Entonces se narra esa persona desde que está pequeñito hasta que crece, eso, o lo que pasa en un día. A veces hay películas y audiovisuales que narran lo que pasa en un día, en una historia, de cómo inició y cómo finaliza. Entonces, eso es narrativos, o sea, ahí uno lo va percibiendo. Los estéticos es lo referente a la poética audiovisual. ¿Qué es la poética audiovisual? Entonces, la poética audiovisual es el arte de escribir, como son los poemas, la música, la pintura, las películas, ¿sí? Entonces, es como cuando se quiere es como generar emociones en el público. ¿Sí? Entonces, emociones como ¿cuáles? Como emociones de felicidad, de tristeza, de miedo, de temor, esas emociones. Entonces, los estéticos es como para generar eso, esas emociones. Y los de producción
que los de producción es la construcción de localizaciones virtuales o efectos audiovisuales. O sea, esto ya ahí también y se incluye lo que es la parte de lo que nosotros hacemos cuando hacemos los productos multimedia de los sitios web, ¿sí? O sea, ya son pues localizaciones virtuales y todo eso va dentro de, clasificado dentro de la finalidad de producción. Tenemos que tener en cuenta que la función principal del guión técnico es de guiar el montaje, permitir el ordenamiento correcto de las tomas según el orden narrativo que tiene en su composición. O sea, ustedes tienen que ver qué es lo que quieren decir, tienen que tener un propósito comunicativo y eso mismo tener que narrarlo, tanto en un audiovisual como en lo que ustedes vayan a presentar. En este momento estamos hablando de todo lo que es lo audiovisual, ¿sí? La estructura es narrativa y la división se debe hacer por escenas o secuencias. Eso ya lo vimos en el guión literario. Cada escena, pues las escenas pueden tener subdivisiones. ¿Qué serían las subdivisiones? Las tomas. ¿Quién me dice qué es una toma? Una vez Gina nos contó que es una toma. ¿Saben qué es una toma? ¿Es como cada escena? No, las escenas es diferente. Como una perspectiva. No. ¿Es como una sección grabada? Más o menos. La toma se toma desde el momento en que se oprime el botón de la cámara hasta el momento en que se suelta. Todo lo que sucede ahí es una toma. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Sí, o sea, ustedes oprimen el botón de la cámara. En este momento vamos a tomar un video, ¿sí? No como antes que era una fotografía, un video. Entonces oprimen el botón y todo lo que pasen y lo que ustedes tomen y los acercamientos que hagan y todo eso, y luego sueltan el botón, eso es una toma. Para que lo tengan en cuenta. Una escena puede estar constituida por varias tomas. El guión técnico no tiene una estructura estandarizada ni definida. En ningún momento se ha definido ninguna forma de estructuración. Lo único es que tiene que ser narrado, ¿sí? Y que tiene que tener en cuenta lo que dijimos al principio, los planos, las angulaciones, los movimientos de cámara, los tiempos cinematográficos, los elementos, todo eso que dijimos, ¿sí? Los objetos utilizados, todo eso es lo que debe tener en cuenta en el guión técnico. Más sin embargo, por ejemplo, en el libro Aprendizaje del Guión Audiovisual, ellos proponen que se tenga en cuenta un formato de 2 columnas, como mínimo, un formato de 2 columnas, ¿sí? Aquí hay 2 columnas, en una donde están lo que es una donde está lo que es la imagen, que aquí estamos, y otra lo que es los sonidos, ¿sí? Entonces, en la imagen, ¿qué irá? Entonces, si vemos aquí, está la escena 1, está en la ubicación que es en exteriores, está aquí en exterior, es un exterior, pero es frente a de la casona y es de día, no es de noche, es de día. Entonces es importante que sepan qué hora es, porque los que van a ir a hacer las tomas, que coloquen la hora, sea si es de día o es de noche, para que los que vayan a hacer las tomas ya ellos tengan en cuenta y la hagan dependiendo de las indicaciones que se le den.
Aquí es una toma, vamos a mirar, de esta escena 1, entonces aquí miramos que hay toma 1, toma 2, toma 3, toma 4. Entonces aquí en la toma 1 dice, es plano general. Que el plano general, pues los planos, ustedes saben que, por ejemplo, en este plano general es para decir dónde se está ubicado. Es como que se le está diciendo está ubicado en tal ciudad o en tal parte o en tal o frente a la casona. Entonces, un plano general de la ubicación. Aquí dice que contrapicado. Entonces, ¿cómo irá? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ahí tienen que ser contrapicados, siempre es hacia arriba, ¿no? O sea que la cámara está debajo en 45, en un ángulo de 45, debajo del objeto. Entonces ahí dice contrapicado. Dice que en la calle el taxi avanza hacia la cámara hasta detenerse frente a la misma, ¿sí? Entonces aquí dice que es el sonido, aquí esta parte es el sonido, dice que música y la música están los ruidos naturales en segundo plano. Aquí en la toma 2 dice que el plano de detalle. Si nos fijamos, aquí no dice plano general, ni plano de detalle, dice PD o PG, ¿qué quiere decir plano detalle? Esto hace que ellos lo abreviaron, pero tienen que entenderse para que les quede mucho más fácil a ellos y no sea tan extenso pues la escritura, pero que es claro que es plano detalle, o sea, solo se mira y ya se sabe qué plano es con solo las iniciales. Entonces ahí dice plano detalle de la vereda y la puerta trasera del taxi. La puerta se abre y entra en el campo desde el interior del taxi. El pie de Juan. Entonces aquí dice un PAN vertical hacia arriba y hasta que Juan hacia arriba hasta que Juan ya fuera del taxi queda en plano americano. Entonces, digamos, este pan, ¿qué quiere decir? Quiere decir panorámica. O sea, que ahí se hace un movimiento de cámara que se llama panorámica. Entonces, todas esas iniciales, esas siglas que representan el lenguaje cinematográfico, es importante que las aprendamos. Ahí está diciendo. Si ustedes miran, aquí dice plano detalle de la vereda, no dice si es contrapicado, si es picado, si es normal, porque cuando está a nivel normal no se coloca, no es necesario colocarlo. Únicamente se coloca cuando existe o un picado o un contrapicado, un cenital o un nadir, ¿sí? O lo mismo cuando existe el movimiento de cámara. Cuando no existe el movimiento de cámara, no se coloca. Profe, discúlpeme, una preguntita. Señor. Ese pan de panorámico también sería lo mismo que cuando dicen que se hace como un paneo. Sí. Exacto. Gracias. Igual eso está en el material que nosotros le dejamos ahí, en lo de las escenas, está cada uno y qué representa cada uno de los movimientos de cámara, de los tiempos cinematográficos, ¿sí? Todo eso está ahí. Vale, para gracias. que ustedes lo tengan en cuenta. Listo. Aquí esto es como pues las dos columnas y como verán, vean la toma 3 también tiene, aquí sí ya tiene un plano general contrapicado, ahí no presenta ningún movimiento de cámara. Y el plano general cerrado de frente del taxi. Donde baja, aquí hay un traveling, que también es un movimiento de cámara. Entonces ahí podemos ver que ellos, y ahí está, si ustedes miran cómo está escrito, entonces dice, por ejemplo, contrapicado, la calle, taxi, es una forma narrativa de lo que tiene que verse en ese plano general,
¿sí? O en ese plano, en cada uno de los planos ahí está escrito, o en la panorámica también está escrito en los movimientos de cámara que deben, cuáles son los que, lo que deben ellos en ese movimiento de cámara, qué tienen que capturar, qué imágenes tienen que capturar, para que ustedes lo tengan en cuenta. Eso es una forma, es un ejemplo de guión, que es de 2 columnas de guión técnico. Es de 2 columnas, pero hay otros ejemplos de guión, como decir este, que tiene, es mucho más claro, tiene mucho más, tiene mucha más información y es mucho más organizado. Entonces, si miramos aquí está la escena, está diciendo de qué es la escena, interior de la sala, está de día, si ve que siempre se coloca la hora, el plano general, el ángulo, aquí sí están diciendo cuál es el ángulo, que es normal, por lo que hay una casilla, una columna, donde ellos es mucho más organizado, el formato tiene una columna que ellos quisieron tenerlo mucho más organizado para que sea mucho más entendible para las personas que van a hacer el storyboard y las personas que ya van a tomar lo que es van a hacer las tomas ya en campo para armar el audiovisual. Entonces aquí dice acción, entonces las acciones también se deben tomar o situaciones, que es lo que sucede durante el transcurso de la toma y se relata de manera breve y concisa y precisa y directa, o sea, tiene que ser muy clara esa información. ¿Sí? Y dentro de la imagen también se debe registrar el detalle del objeto, ¿sí? Sí, que aparecen dentro de la imagen. Entonces aquí está lo que es la acción de Isa, está acostada en el mueble, se levanta hacia un lado al perro y se sienta en el piso y abre la computadora. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Aquí está el texto. Aquí está el texto. Entonces, ¿qué va? Entonces, orquesta, ausencia de planificación. Aquí dice, el audio dice, entonces, ¿de qué se tratan los audios? Aquí hay varios audios. Entonces, está una canción de Good, bueno, esta canción, es que yo en el inglés casi poco. No, lo he estudiado, pero no. Entonces, aquí está esta canción que es en inglés, el sonido. Entonces, es sí, claqueta, voz en off, que Gina les explicó que era la voz en off. ¿Ustedes se acuerdan qué es la voz en off? Nada, profe. ¿No? La voz apagada, o sea, Sí. sin voz. Que no está activa la persona, o sea, que no está actuando, sino que está Hablando. hablando. Está hablando, pero no aparece la persona. Es como si yo les hablara por la mañana, sale el vecino con el perro a pasearlo y entonces yo estoy hablando, pero el que aparece es el vecino con el perro, ¿sí? Entonces eso es la voz en off. Y veamos cuáles son las prioridades. Aquí está ¿cómo es que se llama? La voz en off está diciendo, veamos cuáles son las prioridades de Isa en este día. Y el diálogo de Lisa es de Isa, aquí está un diálogo que es de Isa, que ella dice, bueno, ahora sí a trabajar. ¿Sí queda claro cómo es lo que se escribe en el audio? Bueno, nadie me contesta. Bueno. Sí, profe. Sí, bueno. Aquí hay otro ejemplo. Pues les cogí varios ejemplos para que lo tengan en cuenta. ¿Qué tiene este ejemplo a diferencia de los anteriores? No está especificado la música o la voz, cómo va. Aquí En dice ese caso. música y sonido directo.
Ahí ellos podían colocar el sonido y los diálogos y eso. Pero en los otros no está esto, duración del tiempo. Entonces aquí dice, una es duración del plano. Entonces duración del plano dura 8 minutos. Y duración total 8 minutos. Entonces aquí también tiene lo de la óptica, que son 18 milímetros. Esto ya es en cuanto a cuando van a tomar la foto. Esos son como lo que el fotógrafo, el que va a hacer las tomas, el que va a hacer las tomas, el camarógrafo. El camarógrafo lo que tiene que mirar ya en la parte técnica de las cámaras, cuando las cámaras tienen pues lo que es el diafragma, lo que es la velocidad, todo eso. Entonces hay una de esas de esos elementos que se tienen que tener en cuenta para sacar esa toma, que se mide en milímetros. Entonces, eso le están diciendo a la persona que va a hacer las tomas. Y los minutos. Aquí dice que son 4 minutos y 12 minutos de duración total. Aquí está el primer plano general. Aquí ya no están utilizando las siglas, ni están utilizando, sino están utilizando lo que es lo que es ya la información completa, ¿sí? Plano general, el primer plano, ¿sí? Y entonces están diciendo de qué se toma ese plano general, ¿sí? ¿De qué se toma ese primer plano? Ahí están, para que ustedes vean que ahí están, es importante que ustedes lo tomen eso. En cuanto a los sonidos, entonces hay muchas veces que se requiere precisión y se puede subdividir esta columna de sonidos en tres columnas. O sea, el sonido tener 3 columnas. Una donde estén los diálogos, otro donde esté la música y otro donde estén los efectos. O sea, que esta se dividiría aquí en tres subcolumnas. En 3 subcolumnas. En una los diálogos, en otro la música y en otro los efectos. Y si pues se necesita, entonces la columna de los efectos se puede subdividir para permitir una mejor elaboración de lo que es la banda de sonido en cuanto a su calidad, si se requiere. Ya eso es como para detallar situaciones ya mucho más complejas. Entonces, eso se puede subdividir también el sonido para que quede mucho más claro. Y aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, aquí tenemos, este es el ejemplo que yo veo más completo. Entonces, aquí está el plano, el tiempo, qué se verá. Aquí está otra vez el plano. Este es el plano, el orden del plano. O sea, aquí se puede colocar número de plano y este plano es ya el plano al cual hace referencia, si es plano general, plano detalle. Ya estamos hablando del lenguaje cinematográfico y está el punto de vista. Entonces aquí en el punto de vista van las angulaciones. Entonces en este momento es un nivel normal. Pero si fuera un picado, entonces aquí en punto de vista es donde se toma esa angulación. Puede ser un picado, un contrapicado o un nadir o un cenital, aquí en esta parte. Y aquí entonces están mirando los movimientos de cámara, si está fija, si hace un zoom, si hace un traveling, si hace una panorámica, en fin. Y aquí los efectos, ya los efectos que se hagan frente a esta imagen. Entonces ahí en los efectos irían, por ejemplo, los filtros, ¿sí? Un efecto que se quiera hacer, no sé,
pues que se le quiera dar un color, que se quiera dar mayor iluminación, que se quiera dar pues que se le quiera dar como una distinción más a lo que es la escena, y entonces ahí ya entonces se toman esos sombras, se toman, sí, o sea, dependiendo de lo que se quiera mostrar y lo que se quiera hacer sentir al espectador. Entonces ahí pueden utilizar todos esos efectos como para acompañar esos sentimientos, ¿sí? También se pueden hacer reflejos, o sea, todo lo que sea los efectos de la imagen. Ya aquí en el audio, y eso son con respecto a la imagen, porque estamos viendo que aquí está en una de las columnas de la imagen. Y aquí en el audio, aquí solo hay uno de audio, entonces está qué y cómo se oirá. El sonido de pasos, hombre con botas de cerámica, sonido ambiente de televisión. Aquí entonces, ay, perdón. Aquí está el diálogo de Carlos. Hola Camila. Hola, programa de televisión en el ambiente. Sí, o sea, ahí está descrito todo. Entonces, este es un poco más completo, pero ustedes le pueden dar más realce, por ejemplo, el audio subdividiéndolo si necesitan. Entonces, por ejemplo, aquí está. Entonces, quedaría en un lado, en una columna, en una subcolumna, el diálogo de Carlos y Camila, en otra el sonido de ambiente del televisor, ¿sí? Del programa, de un programa de televisión y así. Entonces, eso es básicamente lo que es el guión técnico audiovisual, y aquí está todo lo que ustedes tienen que tener en cuenta en cuanto a lo que está en la guía. Entonces ahí está, que tengan en cuenta esto, ya lo miramos en la guía. Entonces, que tengan en cuenta el guión técnico audiovisual, escriba el nombre, desarrolle el guión técnico, la segmentación de la obra por secuencias, escenas y planos, las anotaciones, que la imagen, video, especificaciones referidas a la iluminación o cualquier otro elemento importante que sirva para construir ambientación adecuada de la misma, los audios, que sean diálogos, música, ambiente, efectos, sonidos, entre otros, y tener en cuenta la naturaleza del proyecto para organizar los elementos y poder presentarlos de manera adecuada y utilizar la jerarquía de texto. Eso es lo que está en la guía. Se lo sacamos acá. No sé si el instructor Álvaro quiere agregar algo. Gracias, mi profe. Pues hay algo que yo recomendaría mucho en los guiones técnicos, es que si el guión literario le dice a uno qué va a decir la persona, por ejemplo, qué sucede y cuál es la actitud y cuál es el diálogo que va a tener un personaje. En el guión técnico yo soy más específico en lo restante que queda por especificar, y es lo que sucede en términos de imagen, en términos de lenguaje cinematográfico más bien. ¿A qué me refiero con eso? El guión literario le dice a uno qué va a decir la persona y qué está sucediendo, pero no es claro, en el guión literario no es claro aún qué es lo que sucede qué es lo que cómo se va a representar esa escena en concreto en términos de lenguaje. Entonces ahí es donde yo digo, a través de planos, a través de movimientos, a través de manejos ópticos, hago especificaciones sobre qué se quiere decir con eso, qué sucede y qué se quiere decir. Lo importante, ya para aclarar el punto, es que en el guión técnico exista la suficiente información para que en el momento de hacer producción, como tal, yo tenga todos los elementos claros para poder empezar a hacer el trabajo. En muchas ocasiones, cuando se está haciendo cualquier tipo de producción audiovisual, puede ser desde un comercial hasta, ¿por qué no? De pronto un cortometraje o algo así por el estilo, pensaría yo que es independiente de eso. Se puede dar la posibilidad que yo tenga un guión técnico y un storyboard ya listo, como puede que se dé la oportunidad de que no tenga nada, no tenga muchas cosas concretas y listas. Se puede llegar a dar el caso. ¿A qué me refiero con eso? Que en un momento determinado el director dice, esta escena
como estaba planificada y como estaba estudiada, como que tal vez no creo. Entonces llama a alguien o ya tiene su asistente o tiene una persona que le colabora con la visualización de la escena a partir del storyboard. Obviamente, si yo tengo ya un guión técnico, tengo muy posiblemente unos tiempos, tengo un manejo de cámara, pero tal vez no es lo suficientemente claro para el momento, y ahí es donde entra un poquitico a aclarar más la idea a través de un storyboard. El guión técnico, como es técnico, es extremadamente detallado. Pueden haber stories técnicos donde yo hago una fila con sus columnas, una fila por cada plano, por ejemplo, exactamente por cada plano. Bueno, digamos que eso sería lo más lógico, pero puede que lo haga por cada momento fílmico que yo esté manejando. Entonces, o por cada tiempo fílmico que yo esté manejando. No tiempo cinematográfico en sí, porque los tiempos cinematográficos son básicamente el corte que hay entre un momento u otro, sino que yo me refiero el tiempo fílmico, el tiempo de filmación, perdón. Esperado, ¿no? El tiempo de filmación esperado, que es otra cosa. Entonces, se supone que yo voy a hacer esta escena y esta escena va a tardar, digamos que 20 segundos. Entonces, esa toma en específico que involucra un plano como tal, o puede que involucre varios, lo hago en esos 20 segundos y esa es la primera fila que yo utilizo. Me demoro y hago las tomas que sean necesarias hasta que se cumpla con ese primer momento, y a partir de ahí continúo. Lo importante del guión técnico es que se tenga claridad sobre qué es lo que va a suceder, qué es lo que se va a narrar, qué es lo que es posible en producción. Y tengan en cuenta una cosa, y por eso es tan importante aclarar los efectos de sonido y de audio. Cuando se está filmando o grabando algo, uno no tiene los efectos a la mano, uno no los va a poner de una vez porque está con la cámara en una locación o está en un set y está grabando o filmando. Ahí no hay efectos, todavía no los hay. Lo que sí debe tener claridad en ese momento de producción es que el director, obviamente, es que cuando se esté grabando, por ejemplo, un diálogo, posiblemente vaya a haber un sonido de fondo, posiblemente música, posiblemente haya algún tipo de efecto de sonido. Y algunos de esos efectos de sonido, por ejemplo, y ahí es donde digo Perdón, Álvaro, mínimo un sonido ambiente. mínimo un sonido ambiente, exactamente. Por ejemplo, uno va la persona caminando por un corredor de una casa. La escena es terrorífica, es fantasmal. Entonces, es muy posible que ese caminar de la persona normal, como está sucediendo en ese momento, no sea para nada terrorífica. ¿Qué es lo que yo tendría que aclarar en el efecto de sonido? Que hay un sonido de efectos especial que produce el sonido terrorífico del caminar del personaje. Eso no está sucediendo en realidad, simplemente sí tengo que dejar claro en el guión técnico que eso se va a poner en el audio. Como por ejemplo, voy a quitar micrófono o voy a anular un poco el micrófono para que ese sonido de ese momento no quede en la película o no quede en el medio digital, y simplemente se lo voy a poner después. Puede ser. Lo importante que es que cuando ustedes estén haciendo ese guión técnico, tengan muy, muy, muy claro los tres aspectos que le mencionaba la profe Gloria. Tiene que ver con lo narrativo, obviamente tiene que ver con producción, tiene que ver con esa posibilidad, obviamente poética, que tiene que tener el audiovisual. No he entendido necesariamente la poética como con el verso, por decirlo de alguna forma, sino con el concepto más ligado a la belleza, obviamente, y ligado obviamente a la estética. Y la estética no solamente entendido como lo que es bonito o lo que no lo es, sino ese aporte emocional que puede llegar a tener ese momento que se está filmando o se está grabando. Ahí es donde está lo importante del lenguaje cinematográfico.
y por eso se especifica. En el primer ejemplo que les mostró la profe, es un modelo de guión técnico que todavía se usa, donde yo primero especifico cuál es la escena o secuencia o los dos, si se trata de un exterior, de un interior, y si es de día o es de noche, y en esencia cómo se llama ese momento como tal. Plano general, no sé qué, Lucía va caminando por la calle y aparece Juanito Pérez y no sé qué, y ta, ta, ta. Obviamente posterior, ahí mismo en ese guión yo especifico con ese mismo formato, pero escrito diferente. Pues que lo que les acabo de decir, se alinea a la izquierda, los diálogos se alinean al centro, en ese formato de guión técnico. Entonces yo ahí especifico en ese formato de guión técnico quién es el que está hablando, qué es lo que dice. Ahí, aun cuando no está estructurado con columnas y filas, de todos modos tiene que ser lo suficientemente claro. Y en ese punto, la persona que vaya a hacer el storyboard debe entender ese lenguaje cinematográfico que está escrito con texto. Por eso les decía la profe al principio, el guión técnico hace especificación de los detalles para la grabación o la filmación del producto audiovisual. Todos los detalles. En el momento de hacer el storyboard, yo tengo que saber que es un plano general y debo comprender lo que está haciendo para poderlo visualizar bien. El guión técnico se va a quedar corto siempre en los detalles y las minucias de ciertos aspectos, porque el storyboard les va a aclarar un poco más la apariencia del plano, de lo cómo se ve el plano y lo que emocionalmente puede llegar a implicar. Por ejemplo, si yo digo plano general plano medio de Juanita, la cámara está de espaldas a Juanita mientras ella le habla a Pepito y él se pone a llorar. Iluminación, una iluminación tenue, tonalidades azules. La cámara está en una angulación normal y tanto Juanita como Pepito están al centro de las columnas de tercios de la cámara. O sea, en el primer tercio, entre el primer y segundo tercio está Juanita y entre el segundo y tercer tercio está Pepito. Ahí les acabo de describir visualmente yo como director cómo me imagino la cuestión y ustedes como storyboard artist van a pensar, oiga, ¿cómo traduzco en imagen eso que el guión técnico me está diciendo? Entonces, si está bien planeado toda la estructura del producto audiovisual, desde el guión literario, guión técnico y storyboard, voy a tener muy claro cómo lo puedo desarrollar. Lo primero es lo literario, lo segundo es el guión técnico y lo tercero va a ser el storyboard. En producción, ¿qué se usa? El segundo y el tercero. Y cuando se van a hacer modificaciones, muy seguramente habrá un artista o el mismo director o alguien se encarga de hacer visual eso que se está planteando, que es eminentemente técnico. ¿Por qué? Porque digo tal vez porque para lo que se está haciendo, el medio final para hacer producción puede ser el storyboard, no necesariamente el guión técnico. Ahora, hay opciones que también combinan las dos cosas. Es decir, cogen el dibujo de la imagen y la ponen en un guión técnico. Es decir, sigue siendo un guión técnico, pero le añaden la imagen y se convierte prácticamente en un guión gráfico. Súper detallado. Tan detallado que puede ser plano por plano o segundo por segundo o cada 5 segundos. Lo que yo les decía, tiempo de filmación. El tiempo de filmación esperado, por supuesto. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan muy en cuenta que en esa finalidad última que debe tener el guión técnico, los detalles son fundamentales, que esté muy bien especificado. Hay una última... Sí, profe. No, termine y ya. Listo. La profe les mostró a ustedes un formatico, uno de los formatos, creo que fue el último o el penúltimo. Ya se los coloco en el fondo. Listo. El siguiente, profe. ¿Este? Uno que es este. Este No, es el el siguiente. último. ¿Ese es el último? Había Este uno es que decía solamente audio. ¿Este?
El que pasaste, el anterior. Uno en blanco, o sea, uno en las tablas todo en blanco. Ese, listo, ese. Ese es el primero. Ok, bien, ahí, sí, ya, ok. Entonces, ese que pasó la profe, muestra la óptica. Ahí, por ejemplo, yo tengo que saber a qué me refiero con óptica. Ese 18 y 50 milímetros se refiere a la distancia focal que existe entre el objetivo y el lente. El lente y, bueno, lo que pasa es que el objetivo se le suele llamar también al lente. Entonces es, digámoslo así, que la distancia que hay entre el sensor, por decirlo de alguna forma, bueno, ahí estoy hablando de cámaras digitales, bueno, digamos que esa parte donde entra la luz de la cámara, donde se proyecta la luz de la cámara para hacer el registro como tal, y el lente que está más hacia el exterior, digamos que me refiero a eso, eso se refiere a la distancia focal. Fíjense que ahí dice música y sonido directo. Bueno, puede ser, por ejemplo, y eso, ahí sí hablo yo de Star Wars, que conozco Star Wars, un poco la producción. Bueno, los que ya saben cómo soy dirán que saben que soy un poquito fanático de Star Wars. Y pues bueno, lo que pasa es que Star Wars ha sido una de las películas que yo más he analizado en diferentes perspectivas. En esta parte que involucra lo técnico, en los storyboards técnicos viejitos de las películas de los 70s, existía algo muy particular en esa descripción, en esa descripción del efecto del sonido, por ejemplo, y es que ya se tenía el sonido grabado, ya se tenía listo. ¿Por qué? Porque ya se había utilizado en otras instancias y lo que se especificaba era, por ejemplo, si lo fuéramos a hacer digital, en el nombre del archivo. Sonido, efecto, disparos, número 25. Yo ahí tengo claro que el sonido que se va a utilizar no solamente es de disparos, sino que hace referencia a un archivo o un elemento que ya se tiene a la mano. En el caso de cosas que sean de imagen, es muy importante en ese guión técnico de pronto el ir pensando, por ejemplo, si se tiene como recurso ya hecho o que se va a elaborar elementos de utilería o en diseño de producción. Como ustedes saben, el diseño de producción básicamente es esa parte que se encarga de diseñar, fabricar, hacer todo aquello que físicamente no está presente de manera real en el film o no forma parte natural real del film. Por ejemplo, un escenario en 3D, como lo que sucede en películas de ciencia ficción estilo Avengers, por ejemplo, la nave esa grandísima, eso es tridimensional, eso es obvia, y se pone en postproducción, por ejemplo. Pero cuando yo voy a filmar una película del oeste, muy posiblemente las casas no existan, tengo que mandarlas a hacer, mandarlas construir. Y por último, las maquetas, esos elementos que son reales, pero que son a escala y que se hacen pequeñitos, en estilo Indiana Jones, y pues que eso es diseño de producción. Lo que en esos guiones técnicos se puede llegar a especificar ese elemento ya preconstruido que se tiene como parte del elemento que va a estar en esa escena. Hasta ese nivel de especificidad debe tener el guión técnico. Obviamente cuando yo estoy utilizando elementos como que les comento, mucho efecto digital, mucho efecto de 3D. Hoy en día la gran mayoría de películas están utilizando puro 3D. Mandalorian está utilizando una técnica bastante interesante en donde está obviando prácticamente, si antes medianamente se obviaba o se hacía 3D de solamente escenarios, algunos objetos, hoy en día prácticamente se puede hacer 3D de todo, porque la nueva técnica de Mandalorian lo permite. Entonces prácticamente lo que yo puedo llegar a hacer es un 10% de filmación real y el resto es montado. Eso es algo que debe estar especificado en el guión técnico. Y yo en el storyboard lo que yo tengo que es empezar a dibujar a la lata como quiero que quede. Otra cosa que les quería aclarar ya para terminar es, fíjense que ahí dice que duración del plano, por ejemplo en este dice duración del plano, duración total. La duración del plano en el de abajo es de
el de primero es de 8 segundos, el siguiente 4 segundos, pero la duración total a lo último es de 12 segundos. Eso es muy importante que lo tengan claro, por ejemplo, cuando van a hacer comerciales de televisión. Eso es impajaritable. En un film uno se puede pasar 15 segundos, 20 segundos. ¿Sí? En edición después lo acomodan, pero en un comercial que dura 30 segundos, uno lo máximo que puede llegar a editar es 1 segundo, 2 segundos, o tal vez 5 segundos, pero esos 5 segundos pueden ser bastante importantes. Entonces, precisamente por eso, en cierta forma, el tiempo de filmación bastante estricto, que sea bastante estricto. Eso era lo que les quería comentar. Con respecto a los tiempos cinematográficos, son un elemento narrativo muy importante. Es súper clave que ustedes lo tengan muy presente. Muchas películas se vuelven en cierta forma, utilizan ciertos elementos, ciertos tiempos cinematográficos, o más bien su modo de hacer el tiempo cinematográfico lo suelen hacer de una manera muy propia, como si fuera como una firma. Vuelvo y repito, Star Wars, por ejemplo, las primeras películas, la primera serie de Batman de 1966 utilizaba un tiempo fílmico, una forma de tiempo fílmico, y es que hacía rotar la imagen y aparecía el sonido de fondo, y eso involucraba un cambio en el tiempo. Recuerden que las secuencias son cambios en el tiempo y es ahí donde mayor importancia tienen los tiempos fílmicos, ¿sí? Las disolvencias son un cambio de una secuencia a otra, ¿sí? Entonces, ahí es donde los tiempos fílmicos empiezan a tener un valor narrativo súper importante, ¿listo? Entonces, pues eso era lo que les quería comentar, muchachos. Obviamente todo, ¿no? Movimientos, ángulos, todo eso súper. Tienen una característica técnica de cómo se hace, pero el aspecto narrativo y poético es de para qué se hace. Y ese es el valor fundamental del lenguaje cinematográfico, que debo tenerlo específico en el guión técnico. Entonces, eso les quería comentar. Recordemos que un audiovisual, película, video, lo que sea que nosotros vayamos a hacer, tiene un propósito comunicativo donde se van a generar sentimientos, ¿sí? Ya sean sentimientos para que compren, si es un video, una píldora informativa, entonces tienen ellos que tener, o sea, tiene que ser expresado, y por eso el lenguaje cinematográfico es tan importante. Algo que quiero decirles es que por lo general el guionista en los años 20, el guionista hacía tanto el guión literario como el guión técnico. Era parte del guionista, o sea, un escritor que se encargaba de hacer el guión. A partir de esos años, después de los años 20, ya el guionista solo hacía el guión literario, pero el guión técnico estaba a cargo del director, y en estos momentos está a cargo del director del audiovisual. Entonces, para que siempre tengan en cuenta eso, o sea, ¿por qué el director? Porque el director es el que más sabe qué es lo que quiere, qué es lo que se pretende expresar en ese audiovisual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que hacer una píldora informativa. Entonces, por ejemplo, una panadería. Entonces, si yo quiero hablar, vengan, compren el pan que es esponjoso y sabe rico, ¿sí? Entonces, yo tengo que primero de la panadería, porque es hacer un plano de la panadería donde esté el nombre de la panadería y la entrada de la panadería y el sitio, para que ellos sepan qué panadería es. Segundo, vengan a comprar el pan que es esponjoso. Entonces, cuando es pan esponjoso, ¿yo a qué le hago la toma? Alguien que me diga, ¿a qué le hago la toma del pan? Cuando hablo del pan esponjoso, ¿a qué le hago la toma y qué toma haría?
una toma donde se vea el pan. Donde se vea el pan esponjoso, o sea, donde yo lo esté abriendo, unas manos donde las esté abriendo, tiene que ser muy cerquita, tiene que ser muy al detalle y de pronto una toma cenital, ¿sí? Pronto que yo lo tengo sobre la mesa y lo estoy abriendo, ¿sí? Ese pan, donde se note que es esponjoso. No puede ser en una toma general, porque en una toma general de pronto sí ven que yo estoy abriendo el pan, pero no se le ve la textura al pan, ¿sí? Que es la textura como es esponjosa, ¿sí? Y si dicen que sabe rico, entonces, ¿a qué le tienen que tomar la toma? ¿A quién le tiene que hacer la toma? A alguien comiéndose el pan. Comiéndose pan, ¿en qué plano? Profe, en primer plano. En primer plano, primer plano, más bien, donde se vea la cara, donde la persona está saboreando, donde se le vean las mejillas, saboreando ese pan y cerrando los ojos como diciendo qué rico, ¿cierto? De tal manera que le genere la sensación a la gente de que ese pan es delicioso, ¿sí? Y que tiene que ir a comprarlo. Entonces yo veo eso y Dios mío, me voy a ir a comprar el pan, ¿sí? Por la forma como veo que la persona que lo está saboreando se le nota que está agradada, como si nunca hubiera saboreado algo tan rico. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que ustedes tienen que mirar. No sé si Álvaro quiera agregar algo al ejemplo, alguna observación al ejemplo que estoy poniendo. Gracias, mi profe. Pues sí, sí, ahorita que estabas hablando se me ocurría algo que me decía hace años un profe. Él nos decía que en el lenguaje cinematográfico, cuando uno habla de planos, escenas, secuencias, él hacía la equivalencia entre palabra, oración y párrafo, ¿sí? Y primero por las cosas que se describen y por los tiempos que involucra, ¿sí? Y algo muy importante que decía él, que me acuerdo que decía el profe, es que cuando uno está delimitando, por ejemplo, en el ejemplo que dice la profe Gloria, de si yo estoy mostrando un pan muy rico, el audio o la voz en off, la voz en off me está aclarando, me está hablando sobre ese pan delicioso. El momento en el que yo decido si yo muestro, por ejemplo, un primer plano de la boca abriéndose y metiéndose el pan, va a tener un sentido narrativo de pronto diferente a cuando así yo muestro un primer plano del rostro comiéndose el pan. ¿Por qué? Porque en el primero yo me enfoco en ese movimiento gestual de la persona cuando se está comiendo el pan. Pero al mostrar la cara completa, yo muestro su sonrisa, muestro sus ojos que se abren o se cierran, no sé, de la misma emoción y de la misma delicia de comerse el pan. Y la manera como me implique emocionalmente, pues va a tener un mayor o menor efecto. Entonces, según la intención que se busque en la narración, según esa poética y esa estética que se tenga, es donde yo empiezo a pensar en cómo van a ser los planos, ¿sí? Los planos, entre más cerrados, más íntimos son, más personales, ¿sí? Los planos generales van a ser más de grupo, van a involucrar más el entorno, ¿sí? Como son menos personales, son más hacia los personajes y su entorno, ¿sí? O el personaje y su entorno, mientras que los planos más cerrados son más hacia el personaje como tal, o hacia el objeto como tal. Puede decirse que se tornan más privados. Por esa misma razón, puede ser un poco más la emoción más específica hacia el personaje en particular y sus emociones. Si fuese mucho más amplio, por ejemplo, el plano más amplio, yo tomo
a la persona que está comiendo el pan, pero el plano es un plano general donde yo veo los demás comensales que están en el alrededor de él, de pronto están aplaudiendo, ¿por qué no? Ahí yo ya estoy involucrando al entorno y estoy contando lo mismo de una manera diferente. Lo mismo entre comillas, ¿no? Porque sí, estoy contando que la persona está comiendo un pan, pero como yo ya estoy involucrando en su entorno, yo ya estoy metiendo a los demás personajes en el cuento, en la historia. Entonces, fíjense que el solo pensar en el plano ya me dice a mí, o ya me da una idea a mí de lo diferente que puede ser la narración, aun cuando lo que yo quiera contar sea lo mismo. Ese plano lo que hace es cambiar el detalle de cómo se cuentan las cosas, el tono con el que se va a contar, de pronto, qué tanto se va a contar. Generalmente las películas de acción de hoy en día tienen bastante efecto especial, pero son películas muy rápidas. Son lo suficientemente rápidas para que no alcance a pasar por la razón. Y cuando yo veo el efecto especial en la película, pues yo me enfoco en el efecto especial y me digo, uff, qué bacano ese personaje, esa nave, ese carro, ese no sé qué. Pero cuando yo voy a mirar la esencia de la escena, es lo más vacía del planeta. O es simple, no es absolutamente nada desde el punto de vista narrativo y emocional. Lo emocional lo da el efecto especial y sobre todo la rapidez de los movimientos. No sé qué referencia puedo dar. Una pelea, por ejemplo, una pelea de dos personas que se están disparando y va cada uno en una moto. La escena va a ser muy rápida, pero lo que está sucediendo yo lo puedo traducir en una simple y sencilla frase. Dos personas que van por la calle echándose plomo. Punto. No puedo contar nada, absolutamente nada más. Todo lo demás es manejo de planos, manejo de ángulos de cámara, la velocidad, el efecto visual, en una escena sí puede ser de 10 segundos, pero perfectamente puedo utilizar unos 5 o 6 planos. Planos de primer plano de una persona, primer plano del otro, plano general, en fin, cualquier cantidad de cosas que cognitivamente me llevan a mí a pensar menos y a darle más importancia a lo que percibo, a poder captar lo más posible de aquello que percibo sin pasarlo por la razón para que no pase por el juicio. Entonces, digamos que ese es un aspecto súper importante que tengan en cuenta. Ese plano que yo escoja, ese elemento de lenguaje cinematográfico que yo escoja y cómo lo utilice, va a decir mucho o poco dependiendo dependiendo de la intención que se tenga. ¿Mm? Álvaro. Señora. Es que usted se cayó, se quedó callado, ¿cierto? Sí, Pensé que se había ido el sonido. Bueno, con base, pues esa es la información, lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Retomemos que nosotros ya sobre lo que es el lenguaje cinematográfico tuvimos una sesión en lo que fue en la fase de análisis, cuando teníamos la captura con un propósito comunicativo. Lo tomamos cuando hicimos el guión literario con Gina, y ahora lo estamos retomando. Esa información ya es nosotros, ya la tenemos, el material sobre lo que eran los lenguajes cinematográficos, las tomas, estaba desde la fase de análisis, esa ya la habíamos leído, que nosotros se las extrajimos para que ustedes recordaran, pero recordemos eso para que nosotros, estos temas ya se habían visto. Lo único que vamos a hacer es coger y mirar qué es lo que vamos a hacer en esa cápsula informativa. Hicimos ya, supongo que ya hicimos el guión literario, entonces a mirar eso que yo coloqué en el guión literario, ahora cómo lo voy a expresar para que el público generar esa emoción que quiero del público de esa cápsula informativa de mi proyecto o del proyecto de lo que van a
a vender en la panadería o de lo que van a las ventanas de metálicas, sí, o pues de ese proyecto sobre la música que yo estoy haciendo para ese cliente. Entonces, y la voy a colocar en el sitio web. Entonces va a tener que ser algo donde se expresen emociones y donde esa persona se sienta con se atraiga mediante esa cápsula informativa a que vengan y visiten ese sitio web o lo que quieran decir del sitio web. Entonces, cualquier pregunta, si tienen más preguntas, por favor, los escuchamos y estamos atentos a cuando ustedes necesiten asesoría por parte de nosotros, los instructores. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. La pregunta, gracias. La pregunta que tengo es relacionada con, por ejemplo, en mi caso, el proyecto está relacionado con una organización sin ánimo de lucro. Entonces, Ajá. yo tengo pensado trabajar algo como que muestre un poco los servicios que ellos prestan, pero a través de un testimonio o algo similar. Entonces, ese video, ¿cuál sería más o menos la duración que se puede tener? O sea, yo vi que ahí decía que si era para YouTube, máximo de 1 minuto y 30 segundos si era para redes sociales. ¿Eso aplicaría también para esta entrega, esa misma duración? Pues como se dijo la semana pasada con Gina, es mejor que lo hagan de 30 segundos. A veces los videos, si están un poco largos, pues no son, la gente no los mira. Entonces, que sea 30 segundos o máximo 1 minuto, pero que tenga la información de lo que ustedes quieren informar, o sea, tengan, pues, ustedes qué quieren decir y que tenga esa información concreta y que sea concisa y que atraiga, que sea de impacto, que genere ese impacto en el espectador, en las personas que van a mirar ese video, ¿sí? Entonces, pero ustedes lo pueden hacer y es una cápsula informativa. Usted puede hacer de esa institución sin ánimo de lucro. ¿A qué se dedica la institución? Principalmente a apoyar a mujeres cabezas de hogar en proyectos productivos. En proyectos productivos. ¿Y usted el sitio web lo está haciendo para que los donantes o para los beneficiarios? Bueno, tiene los dos enfoques, pero inicialmente es más que todo para darle visibilidad a ellos. Entonces es más para las personas que quieran apoyar. O Es sea, más para los donantes, para el público en digamos. general. Sí, exacto. Entonces Exacto. ustedes tienen que hacer como esa cápsula informativa hacia ellos y decirles, mire, estamos así. Pues yo estoy inventando porque pues no conozco el proyecto, Sí. ¿sí? Entonces estamos haciendo esto, pues todo lo que ustedes hacen y para beneficiar a estas personas. Entonces lo tienen que mirar, tienen que hacer las tomas de tal manera que si yo tuviera pues los medios para donar, yo digo, ay, ellos de verdad necesitan y de verdad están haciendo algo muy bueno que me parece muy bueno y yo puedo apoyar, ¿sí? O sea, es algo que me genere ese impacto. Sí. Y usted tiene que mirar que lo tiene que hacer de tal forma que no, digamos, yo lleve 3 minutos y como que todavía no sé qué es lo que me quieren decir, sino Sí. más bien Sí. que sea concreto, conciso y no tenga tanto tiempo, que es mucho más, se consigue mucho más con eso. No sé si Álvaro tenga Gracias, profe. alguna observación más al respecto.
Pues el tiempo siempre será una limitante. Eh, Te pongo un ejemplo con otra cosa. Tú ves una película de 2 horas y obviamente la película dura 2 horas. Pero antes de la película tú ves el teaser, que es como el comercial, es el comercial, por decirlo, o se puede usar como el comercial, como aquella pieza audiovisual que hace, que atrae hacia el film y que dura 3 minutos. Entonces, ¿con qué se hace el teaser? Bueno, se hace con fragmentos de la película, pero hay otros elementos que son hechos para el teaser, que es lo que atrae, que es aquello que posiblemente llame la atención, que es lo que posiblemente se sume. Puede ser la musicalización, la voz, ese tipo de cosas. Eh, lo comparo con lo tuyo es porque si tú dices yo cuánto tiempo tengo para hablar de la empresa o para hablar de algo en específico, tengo 5 minutos, ok. Ahora, y si tengo 30 segundos, ¿qué puedo decir? Ahí es donde la limitante se vuelve en un reto, primero, pero dos, también es una realidad. ¿Por qué? Si yo voy a hacer un video promocional de la fundación o de cualquier cosa para Instagram o para TikTok, yo no me puedo demorar más de 30 segundos. Debo hacer algo muy concreto para que pueda pasarlo por ese medio. Aparte de todo lo demás que tengo que pensar. Pero el tiempo puede ser una limitante, puede ser un reto, si yo lo asumo como un reto, pero sobre todo es un elemento técnico de producción real que tengo que tener en cuenta para lo que debo hacer. Por ejemplo, yo tengo que hacer un comercial de 60 segundos, eso es claro. Ese es el presupuesto que tiene el anunciante para pagar el comercial, 60, para pagar la pauta, 60 segundos. Ah, bueno, listo, 60 segundos, eso es hartísimo. No, resulta que para el partido de fulanito con fulanito de fútbol solamente tengo 15 segundos, que es lo que dura usualmente algunos comerciales que se transmiten en partidos de fútbol, digamos, 15 segundos. Miércoles, tengo 15 segundos, ¿qué puedo decir? Yo con 60 segundos puedo mostrar 10 productos de la marca, pero en 15 segundos tal vez solamente pueda mostrar uno solo. Entonces, eso, tienes un tiempo límite. ¿Qué es lo que tú puedes decir? ¿Qué es lo más importante que tú puedes decir? Tienes que tener en cuenta el tipo de audiovisual que tú estás haciendo. ¿Sí? No es lo mismo pretender hacer un cortometraje narrativo de 1 minuto a hacer un comercial de 1 minuto. Y tampoco un tutorial de 1 minuto. Entonces, en esa pretensión comunicacional que tú tengas en el medio, a través de la pieza, debes tener muy claro que debe ser tanto tiempo. El tiempo es una limitante, pero es un factor de producción que tienes que tener en claro. A partir de ahí, ahora tienes también sabes que en la evidencia se pide en específico dentro de las posibilidades un tipo de audiovisual. Listo, ya tienes 2 elementos. Ahora, ¿qué hay que decir? ¿Qué puedo decir yo teniendo en cuenta los dos perfiles, tiempo y tipo de audiovisual? ¿Sí? Pero el qué debo decir, eso lo determinas tú. ¿Qué es lo más importante que yo puedo utilizar, que puedo decir en 1 minuto, que sea una píldora o un comercial o algo así, y ya, con respecto a la empresa? ¿Qué es lo que yo puedo decir? ¿Qué es lo más importante? Eso lo determinas tú. ¿Listo? Pero sí hay que tener en cuenta una cosa y es que primero planea el qué quieres decir en el tiempo, a ver qué alcanzas a decir. Como cuando uno le dicen que tiene 15 minutos para hacer una presentación. Entonces uno llega y empieza a ensayar qué es lo que va a mostrar y cuánto se va a demorar. Hasta que uno se da cuenta que tiene que empezar a ser más concreto y solamente hablar de aquello que para el momento es lo más importante. Tal vez haya oportunidad posteriormente para hablar de otras cosas. O en términos generales, en realidad en producción yo puedo decir, no, pues yo tengo mucho que hablar, yo lo voy a dividir en 6 videos de 30 segundos. Pero por ahora es uno. Esa es otra cosa que se puede llegar a hacer.
Pero digamos que el tiempo en este momento puede que sea una limitante, pero es un factor de producción que tienes que tener claro para concretar qué quieres decir. Hay que tener en cuenta que con lo que le dijimos la vez pasada a ustedes con Gina, que para hacer un video de 30 segundos tiene que por lo menos tener 5 minutos de tomas. Ya en la forma, para editar, ya cuando se edita, lo dejan en 30 minutos, perdón, en 30 segundos, pero sí siempre se hacen muchas más tomas del tiempo porque siempre hay que editar alguna cosa de las tomas. Eso pues, eso siempre lo recomendamos y yo supongo que Álvaro está de acuerdo con esa parte. Sí, mi profe. Listo, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que si tienen más preguntas o si no pues nos vemos el próximo viernes. Vamos a ver lo que es el storyboard, que ya es el guión gráfico. Ya vamos a mirar cómo es que se hace el storyboard de un audiovisual. Bueno, por lo visto no hay más preguntas. Feliz noche, feliz fin de semana. Que descansen. Muchas gracias, profe. Feliz fin de semana. Feliz noche a todos, buenas noches, que descansen, que disfruten este fin de semana con mucho juicio. Muchas gracias por su asistencia, muy amable.